Bien, les decía entonces que para el ejercicio 27 nos piden encontrar la fecha de nacimiento del empleado de mayor edad. La fecha de nacimiento lo tengo en la tabla empleados, ¿cierto? Employees. Pero dice en cada departamento, es decir, que tengo que agrupar por departamento. Y el departamento lo tengo o bien en la tabla de departments o bien en la tabla DevEmp, ¿cierto? Voy a usar el de la tabla de DevEmp, que es donde asocio empleados con departamentos. Eso implica entonces que lo que yo tengo que mostrar en el select viene, por un lado, un atributo de una tabla, ¿cierto? El número de departamento viene de la tabla DevEmp, pero por otro lado, la fecha de nacimiento que viene de la tabla employees. Por lo tanto, en la cláusula from tengo que poner las dos tablas, ¿cierto? Tanto DevEmp como employees. Entonces, vamos a irlo resolviendo aquí. Select, tengo que agrupar por número de departamento. Cuando yo utilizo varias tablas en una misma cláusula, select, en este caso en el from, para evitar ambigüedades que se derivan de atributos que se llaman igual en tablas distintas, la forma en que uno puede evitar esa ambigüedad es anteponiendo al atributo el nombre de la tabla a la que pertenece. Ok, entonces voy a decir aquí select dev.dev número, ¿cierto? Entonces voy a mostrar el número del departamento que viene de la tabla DevEmp y me están pidiendo la fecha de nacimiento del empleado de mayor edad, ¿cierto? El empleado de mayor edad es el más viejo y ese lo voy a sacar con la función min, ¿cierto? Entonces, min employees.birthdate. Entonces, ahí en lo que yo he escrito en el select, es evidente que necesito la tabla DevEmp y necesito la tabla employees. Entonces, pilas con lo siguiente. Cuando yo utilizo dos tablas o cuando yo listo dos tablas en la cláusula from, les decía al comienzo de la clase que eso arma un producto cartesiano, es decir, eso va a mezclar todas las tuplas de DevEmp con todas las tuplas de empleados, ¿cierto? Pero sabemos que de esa combinación del producto cartesiano, pues hay combinaciones que no son válidas. Entonces, en la cláusula where yo tengo que poner la condición implícita. La condición implícita es la condición que me permite filtrar de esa combinación de las dos tablas aquellas tuplas que sean válidas. En ese caso, como hay una llave que es compartida, ¿cierto? El número del empleado, entonces esa condición implícita, que es como una condición de join, porque lo que estamos haciendo aquí realmente es un join a pie, es que el número del empleado de la tabla DevEmp número debe ser igual a el número de empleado de la tabla employees. Y aquí en este where sí que es mucho más evidente la necesidad de anteponer al nombre del atributo el nombre de la tabla de la que vienen. Porque si yo colocara aquí simplemente emp número igual a emp número, el gestor de consultas no sabría qué estoy comparando, porque tanto en esta tabla hay un emp número como en esta tabla hay un emp número. Y eso generaría una ambigüedad. Entonces hay que diferenciarlos anteponiendo el nombre de la tabla a la que pertenece el atributo que estoy referenciando. Esa es la condición implícita. Y ahora sí vienen las condiciones propias de la consulta si las tuviera, ¿cierto? Dice fecha de nacimiento del empleado de mayor edad en cada departamento. No hay una condición propia de la consulta, es decir, que no hay más condiciones en el where. Por lo tanto, lo que sigue es la cláusula group by. Voy a agrupar por el número de departamento, dev número, o devemp, perdón, punto dev número. Y listo. Si quisiera, pues podría ordenar order by devemp.emp número. Y listo. Aquí vamos a ver, tengo algo mal escrito, devemp.
Or group by depth and... No sería punto depth, ¿no? Ah, ya. Punto... Sí, punto depth número. Muy bien, sí, que es la que yo tengo allá en el select. Vale, gracias. Y entonces ahí lo tengo la fecha de nacimiento del empleado más antiguo o más viejito, mayor, de cada departamento. ¿Ok? Entonces, repito, y aquí hay que ser muy cuidadosos, entonces, cuando necesitemos resolver consultas que involucran varias tablas. Esto que acabo de hacer es, repito, como un join a pie, porque ahora vamos a ver la operación join. Un join a pie, ¿qué significa? Que en el from simplemente listo las tablas que necesito y luego en el where, además de las condiciones propias de la consulta, que en este caso no las hay, debo tener en cuenta la condición implícita, ¿cierto? Que es la condición que me permite asociar las tablas del from. En este caso, depth_emp se asocia con employees a través del depth número. Y tener la precaución de anteponer el nombre de la tabla a la que pertenece cada atributo para evitar ambigüedades, ¿no? Particularmente aquí la ambigüedad se podría presentar con el emp número. En los otros atributos podría no darle puesto antes el nombre de la tabla y no habría problema, pero en el emp número sí, porque en ambas tablas está un atributo que se llama de esa manera. ¿Vale? ¿Es claro lo que hemos dicho? ¿Alguna duda con respecto a esa solución? Los únicos datos que se están combinando ahí entre las dos tablas, pues utilizan pues, la misma llave pues, para que se puedan unir, ¿cierto? Exacto. Y los datos que se están moviendo... O sea, él mezcla las tuplas y de ahí deja las tuplas en las que el emp número de cada lado coincide, que es lo que normalmente hacemos con el join. Profe, una pregunta. En tal caso, en unas próximas ejercicios, ¿también se podría usar así? Sí. O sea, obviamente si se requiere, pues porque veo que es como más, uno pues se resume más, ¿cierto? Ajá. Y lo otro pues como que sería más completo, ¿no? Más completo, bueno, completo, no sé a qué te refieres, porque finalmente las dos consultas arrojan exactamente lo mismo. Que puede ser más sencillo de entender de esta manera, sí. Computacionalmente puede ser un poco menos costoso de esta forma también. Incluso cuando veamos el join es todavía computacionalmente menos costoso que esta forma. Pero en realidad, vamos a ver en la medida en que sigamos avanzando en las consultas, que hay consultas que se pueden resolver por diferentes caminos y cualquier camino puede ser válido, ¿no? Ya si lo pensamos en términos de la eficiencia, pues habrán caminos un poco más eficientes que otros porque cargan menos datos en la ejecución, ¿cierto? Y si lo pensamos desde el punto de vista de la evaluación, pues hay que estar preparados porque eventualmente en el examen yo le digo, hágalo por tal lado o no use tal cosa, ¿no? A veces yo en el examen digo, resuelva tal consulta, pero no use join, ¿cierto? O resuelva tal consulta, pero tiene que usar consultas anidadas. Eso es como para asegurarme que ustedes han aprendido todos los caminos. Entonces retomemos el ejercicio 28, que decía calcular el valor promedio de los salarios de cada empleado contratado en el segundo semestre del 95. Ese ejercicio 28, Verónica nos había mandado una solución. Vamos a ver si la encuentro por acá. Una solución que no requería consultas anidadas. Esta se podía resolver con consultas anidadas como pues la resolvimos finalmente, pero tiene esta alternativa. Pues la voy a llevar para acá. Entonces lo mismo, nos están pidiendo el salario promedio, ABG Salary, que viene de la tabla salarios, ¿cierto?
y nos piden agrupar por el número del empleado. Miren que aquí en esta solución que nos había dado Verónica hay algo interesante. El salary no le antepone el nombre de la tabla. No es necesario porque solo en una de las dos tablas hay un atributo salary. Mientras que al emp número sí le antepone el nombre de la tabla, porque el emp número está en ambas tablas. Entonces, para evitar la ambigüedad, hay que anteponerlo. Salary se le puede anteponer y estaría bien, pero si no, pues está igualmente bien, ¿no? La información sale de la tabla employees y salaries. Y entonces aquí viene la condición implícita, es esto primero que Verónica escribe aquí, la primera parte de la condición, ¿cierto? Se asegura de que el emp número de la tabla employee sea igual al emp número de la tabla salaries. Esa es la condición de join, ¿cierto? La condición para filtrar las tuplas válidas de ese producto cartesiano. Y luego viene la condición explícita. La condición explícita es la condición propia de la consulta en la que nos pedían que fueran empleados contratados en el segundo semestre del 95. Entonces ya además conecta con que el hire date esté entre el 1 de julio del 95 y el 31 de diciembre del 95. Y agrupa por el número del empleado. ¿Ok? Y a ver qué tenemos aquí. Employees, salaries, where, employees, en número. Igual a salaries en número. Vamos a ver qué pasa. Where. Error de sintaxis cerca a employees. ABG salary está bien. Salaries.emp número. From employees salaries. A ver qué pasa. Ya. No sé, de pronto cuando copié y pegué había un carácter ahí no visible que está dañando la sintaxis, pero ahí está bien ya. Entonces, esta es la otra alternativa. Que nos dio Verónica. ¿Preguntas ahí? Entonces, repito, cuando necesitemos involucrar más de una tabla en la cláusula from, hay que tener varias cosas en cuenta. Primero, la condición implícita, que es la condición de enlace. Normalmente es una comparación de un atributo en común, que es llave primaria en un lado y llave foránea en el otro lado. Además de las condiciones propias de la consulta. Lo otro que hay que tener en cuenta es que si hay atributos en común, atributos que tengan el mismo nombre en ambas tablas, entonces hay que anteponerle el nombre de la tabla a la que pertenece o renombrarlo, después vamos a hacer renombramiento, para evitar las ambigüedades. ¿Ok? Y el resto fluye normalmente. ¿Estamos? ¿En la casa cómo van? ¿Todo bien? ¿O no? Va a tocar girar la ruleta para que me contesten si van bien o no. David, no vaya a dormir. Mazo, profe, mazo. Bueno, entonces dígame dónde está el mazo para poderle explicar más claramente. No, yo me perdí hace ratísimo. Igual me toca es como ir apuntando para empezar a investigar lo que no estoy entendiendo. Ok. La recomendación de todas maneras es que cuando ustedes sientan que se van perdiendo, pues ahí mismo me alertan y yo trato de explicar de forma más detallada para que puedan ver la lógica más claramente, ¿no? Bien. Sigamos entonces. Así como la cláusula where permite poner condiciones sobre las tuplas, sobre las filas que salen en el resultado de la consulta, cuando generamos grupos podemos poner condiciones sobre los grupos. Es decir, podemos poner condiciones para filtrar los grupos y que solo se muestren en el resultado de la consulta aquellos grupos que cumplen la condición especificada, ¿vale? Para poner condiciones sobre los grupos, la cláusula condicional es having, no es where. Where aplica condiciones sobre filas. Having aplica condiciones sobre grupos. Entonces, por eso aquí en la diapositiva dice, having permite aplicar una expresión condicional sobre los grupos
de tal manera que el resultado de la consulta solo arroje aquellos grupos que cumplen la condición especificada. Es decir, es como la misma lógica del where, pero sobre los grupos. En ese orden de ideas, la sintaxis será select, nombre del campo por el que voy a agrupar, la función de grupo que voy a aplicar, ¿cierto? El from, nombre de tabla o tablas involucradas, where con las condiciones que tenga que implementar, el group by para generar los grupos y a continuación del group by es que va having. El having lleva la condición que voy a aplicar sobre los grupos, ¿vale? Entonces, para verlo un poco más en detalle, vamos a resolver el siguiente ejemplo. Perdón, un segundito. Bien. Dice así, calcular la cantidad de gerentes que ha tenido cada departamento siempre y cuando esa cantidad sea superior a 3. Entonces, vamos a resolverlo. Entonces, ¿de dónde puedo saber quiénes han sido gerentes de departamento? ¿De qué tabla? En Dev Manager, ¿cierto? Calcular la cantidad de gerentes, ¿con qué función lo saco? Con count. Muy bien. Entonces, sería, y como dice por cada departamento, entonces tengo que agrupar por el número de departamento, ¿no? Entonces voy a hacer select, dev número, ¿cierto? Voy a hacer un conteo, count asterisco, from, ¿de dónde lo voy a sacar? De Dev Manager. Where. ¿Hay condición explícita? No. Condición de tupla no hay, entonces no va la cláusula where. Tengo que agrupar por número de departamento, group by dev número. Pero no necesito mostrar todos los grupos. Me está diciendo, muéstreme solamente aquellos grupos en los que la cuenta sea mayor que 3. Entonces, condición de grupos. Having. La condición se aplica sobre la función de grupos o la función de resumen. Entonces, la condición es que el conteo, que el count asterisco, recuerden que eso es como si fuera un atributo de esa tabla temporal, sea mayor que 3. Entonces, voy a mostrar el número de departamento contando tuplas de la tabla de Manager. Voy a agrupar por el número de departamento, pero le estoy pidiendo que solamente me muestre aquellos grupos en los que ese conteo sea mayor que 3. Cuando lo ejecutamos, pues vemos justamente que me salen solo 3 departamentos en los que el conteo dio 4. ¿Vale? Si no le pusiéramos el having, pues de hecho ya lo habíamos ejecutado antes. Si no le pusiéramos el having, salen todos los grupos, ¿cierto? Hay grupos en los que ha habido 2 gerentes y hay grupos en los que ha habido 4 gerentes. Pero como me piden que muestre solamente aquellos en los que el conteo dé mayor que 3, entonces pongo la condición de grupo y me muestra solamente aquellos 3 departamentos en los que el conteo dio más que 3. ¿Está claro lo que hemos dicho? ¿Preguntas con respecto a ese ejercicio? Entonces resuelvan por favor ustedes el 31. El ejercicio 31. El profe hace lo fácil y le deja a uno con cáscara y con todo, ¿no? ¿Cuándo han visto ustedes que un profesor resuelva el ejercicio fácil, el ejercicio difícil y deje los fáciles para los estudiantes, ¿no? Eso es una estrategia pedagógica. Uno hace el fácil, que es el modelo inductivo, y luego el difícil ustedes lo logran desarrollar. Me sacó todos los que yo tenía. Todos los que tenían. ¿Cómo si no te lo muestra? No, aparece como si yo lo hubiera visto. Eso puede ser porque, eso debe ser una actualización de hoy. Eso puede ser porque como los calendarios académicos están descoordinados entre unas sedes y otras, seguramente nos pusieron como primer semestre de 2021.
Entonces no importa, a todos nos debe pasar lo mismo seguramente, porque como hay sedes que sí esta semana o la próxima semana comienzan semestre otra vez, y bien comienzan el segundo del 2021, entonces todo lo que estaba este semestre lo pusieron como antiguo y los que van a tener nuevos semestres les sale como semestre actual. Por eso no tienen problema. Pero si te sube algo, yo puedo ingresar ahí y lo puedo ver. Sí, porque de hecho a mí, ahorita entro al campus, pero seguramente a mí también me va a pasar lo mismo, que me va a salir como un semestre anterior. Probémoslo mientras ustedes resuelven allá, vamos a ver. Sí, mira, es que para que no se vayan a preocupar, hubo una actualización seguramente en el campus y entonces en el semestre actual ya no salen los cursos que tenemos este semestre, nos salen en semestres anteriores. Eso debe ser por lo que hay sedes que empiezan segundo semestre de 2021 la próxima semana, entonces todo lo que estaba activo lo pusieron como primer semestre de 2021 y en semestre actual segundo semestre de 2021, que nosotros no lo vamos a tener. Entonces no nos van a salir ya por acá por semestre actual, no nos sale nada, sino que nos va a salir en semestres anteriores. En 15 días creo que va a haber 3 días que no hay campus virtual, va a haber un mantenimiento. El 15, 16. 15, 16 y 17 creo. El 31 entonces generar un listado descendente con el valor promedio de los salarios de cada empleado siempre y cuando ese valor sea superior a $135,000. Vamos a poner a girar la ruleta, ¿sí o no? A partir de la próxima semana, cuando yo gire la ruleta, nadie me puede decir, no, es que no sé, que me tienen que responder.
sino penalización. Jan Harold, otra vez, vea, usted sabe lo que es la ruleta. ¿Cómo pues? Porque queja mucho, entonces la Ah, ruleta pero si no también le contesta, entonces también una bonificación. puede ser. No, puede ser no. Tiene que haberlo. A ver, Todavía no la he hecho, estoy en eso. Lo estamos negociando. por eso yo no estoy negociando. Este curso es una dictadura y ahí viene quién es el dictador. Las dictaduras caen, solo digo eso. No, eso está grabado. Juliana. Sigamos girando la ruleta. Uy, pero profe, la ruleta está rara. No nombran ni una vez a los que están en clase. Increíble, en presencial. Increíble. Vea, Kevin, aquí está Kevin en clase. ¿Usted me dijo que la tenía? Vos no estás conectado en el chat, ¿cierto? ¿No? Sí, antes mandaba el chat. Vamos a revisar aquí la solución de Kevin. Ok. Entonces miremos el enunciado. Dice generar un listado descendente con el valor promedio de los salarios de cada empleado siempre y cuando ese valor sea superior a $135,000. Entonces, valor promedio, necesitamos la función ABG, ¿cierto? De los salarios está en la tabla salaries. Tenemos que agrupar por empleado, pues en la misma tabla salaries tengo el número del empleado, por eso es suficiente, y la condición es que me muestre solo aquellos grupos en los que ese promedio sea superior a 135,000. Miremos la solución de Kevin. Dice justamente select en número, que es el atributo de agrupamiento, redondea el promedio del salario con 2 decimales. Todo eso lo saca de la tabla salaries, agrupa por el número del empleado, pone la condición que el ABG salary sea mayor a 135,000 y ordena por el ABG salary en forma descendente. Perfecto, muy bien. Los puntos no son lo final. Lastimosamente que dijimos que es que lo de los puntos era a partir de la próxima semana. Ahí sí, ahí sí. Porque si no me tocaría empezarle a quitar los puntos a todos los que no me han contestado hoy. Pero entonces sería también restando, de que es los que responden bien que suman. Sí. Restando el que no me conteste. Digamos, si responde y responde mal, no hay problema, respondió. Pero que no me diga, no lo he hecho, que es que estaba pensando, que es que uno le pregunta por ahí, por ejemplo, digamos un nombre cualquiera, por ejemplo, digamos Harold, ¿no? Y que uno diga Harold y empiece que el sonido es no, el viejo truco, ay sí, penalización. Problemas de logística, profe. Entonces, bienvenidos a la presencialidad. Ole, Bedón, usted ni más que volvió por aquí, ¿no? ¿Le quemaron ramo bendito aquí en la universidad o qué? Que no volvió a clases presenciales. Lo mejor es esperar. Lo mejor. Mejor dicho. Lo mejor se hace esperar o las pandemias llegan cada tanto, ¿no? También. Ya no sé, una pandemia ahorita en 2022. ¿Qué dice David? Aprovechemos que... Ahora ya nadie lo espera. Aprovechemos que David se acaba de despertar y nos está diciendo algo. Que ahora ya nadie lo espera. Aquí había un compañero que estaba pegando una siestica. Ya despertó. Qué pena, estoy hablando muy duro y lo desperté. Muy desconsiderado el profesor, sí. Bien, ¿preguntas con respecto a ese ejercicio? Profe, sí, yo una pregunta. El round antes del ABG, no entiendo por qué ponen eso ahí. Ok, es porque el promedio normalmente te calcula un poco de decimales, ¿cierto? Entonces, si tiras simplemente el promedio, vas a ver que es probable que te salga un número con un número larguísimo, una cantidad larguísima de decimales. Entonces, el round es para que el cálculo se redondee, en ese caso le ponemos comados para que se redondee un número con 2 decimales solamente.
Es como de presentación, pero no es obligatorio. Ah, listo, profe, gracias. ¿Una mejora en rendimiento también o no? No tanto porque él igual lo calcula con todos los decimales, solo que es en la presentación donde él redondea, es más de presentación que de rendimiento realmente. Bien. Listo, entonces hace un momento hablábamos que cuando tenemos consultas que involucran en el front varias tablas, ¿cierto? A veces es necesario o en general es recomendable anteponer al nombre del atributo el nombre de la tabla a la que pertenece para evitar ambigüedades. Recordemos que esas ambigüedades se dan sobre todo cuando hay tablas que tienen atributos con el mismo nombre. Entonces, otra forma de evitarlo es o bien renombrando atributos, ¿cierto? Ese renombramiento es temporal, es solo por la consulta. No es que cambie el nombre del atributo en la base de datos. Entonces, decimos aquí que se pueden referenciar los atributos anteponiendo al nombre del atributo el nombre de la tabla a la que pertenece separado por punto, que era la forma que ya les había explicado, pero se tiene la alternativa de renombrar los atributos que se visualizan en una consulta usando la cláusula as de la siguiente manera. Select nombre del campo as nuevo nombre. Y este nuevo nombre, repito, es temporal. Este nuevo nombre es temporal solo por la consulta. ¿De acuerdo? Entonces no es obligatorio. Cualquiera de las dos alternativas está. Normalmente tiende a ser muy común que uno le anteponga el nombre de la tabla cuando está renombrando, porque a veces cuando uno renombra atributos, luego como que no tiene presente qué nombre le puso en una consulta muy larga. Entonces, esta es una forma muy utilizada, pero si no, esta forma es alternativa. Ahorita vamos a hablar de renombramiento de tablas, que a veces sí es necesario. Entonces, bueno, antes de avanzar ahí, pues hagamos un ejemplo por aquí. Digamos que voy a resolver esta consulta renombrando atributos. Entonces, env número as y de empleado, ¿cierto? Entonces, voy a renombrarlo para que aquí no me salga env número, sino id de empleado. Y este lo voy a renombrar como as from salario, ¿cierto? From salaries, group by env número, Este renombramiento en estas funciones, a veces en algunos gestores de bases de datos no funcionan y hay que de todas maneras aquí manejarlo con el nombre de la consulta. ¿Ok? Entonces, bueno, el renombramiento me sirve aquí para que me salga id de empleado y from salario. Y ese no tiene pues como mayor. Ahora, el renombramiento de tablas. Así como yo puedo renombrar temporalmente atributos, puedo renombrar temporalmente tablas, ¿cierto? Y eso también con el fin de evitar ambigüedades. Si ustedes se acuerdan, muchachos, por allá cuando veíamos álgebra relacional, a veces hacíamos un join teta de una tabla con ella misma, ¿cierto? Y entonces eso implicaba renombrarla, o decir, a A le asigno la tabla empleado, a B le asigno la tabla empleado y luego hacer un join teta de A con B. En ese tipo de casos es necesario renombrar la tabla, ¿cierto? Porque es crear como una imagen de esa tabla, como una copia temporal de esa tabla, para evitar las ambigüedades. En otros casos, uno renombra tablas para evitar tener que poner nombres muy largos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una tabla dev manager, es para estar evitando o para evitar estar escribiendo dev manager punto no sé qué, dev manager punto no sé qué. Entonces, yo renombro dev manager en la consulta y a dev manager la renombro, por ejemplo, como DM y luego cuando vaya
a referirme a los atributos, simplemente uso dm punto tal cosa, dm punto tal cosa, y eso sí me facilita, digamos, el trabajo, porque me hace escribir nombres más sencillos, ¿no? La forma de renombrar una tabla, pues es en la cláusula from, ¿cierto? From, nombre de la tabla, espacio, nuevo nombre, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, from dev manager, espacio, dm. Yo estoy renombrando temporalmente para la consulta la tabla dev manager como dm, ¿vale? Miremos unos casos. Ah, bueno, aquí no los tengo, entonces vamos a hacerlo aquí mismo en el ejemplo que tengo aquí. Eso los vamos a usar más adelante. Aquí yo puedo decir, por ejemplo, esta misma consulta from salaries S. Entonces estoy renombrando salaries como S. Si yo le quiero anteponer el nombre de la tabla a los atributos, entonces digo s.emp número, ¿cierto? S.salary, ¿cierto? From salaries S, group by S.emp número, S.salary y S.salary. Entonces me evita tener que estar haciendo salaries. No sé qué, salaries. No sé qué. Utilizo unas iniciales para que sea más sencillo. Y entonces aquí me salió un error. ¿Por qué? Ah, porque puse una A en vez de una S. ¿Dónde? Listo. Ok. Pues la aplicación de esto la vamos a ver ahorita que si entremos a trabajar formalmente en consultas a varias tablas. Renombran la consulta, pero Lo- cuando vaya a hacer otra cosa ya. Exactamente, el renombramiento es temporal, solo por la consulta, no lo está cambiando en la base de datos. Es decir, que la tabla se sigue llamando salary y para otra consulta pues tendré que hacerlo o con salary o volver a renombrar. Es como ponerle un alias para, para trabajar la consulta, ¿no? Aquí voy a ponerlo como manera de ejemplo. Entonces, ahora sí, aunque esto ya lo adelantamos en los ejemplos que vimos después del break, pues cuando tenemos que resolver consultas a varias tablas, la primera forma, Kevin, Sebastián, la primera forma es pues poner las tablas que necesito en la cláusula from separadas por coma, pero teniendo en cuenta que luego las tengo que asociar en la cláusula where, ¿cierto? Por eso aquí decimos, bueno, select los atributos que tenga que mostrar, from, lista de tablas que estén involucradas en el resultado de la consulta, separadas por coma, where, entonces la condición implícita es la que me indica cómo asocio tabla 1 con tabla 2. Cuando es un atributo llave primaria y llave foránea, pues el operador es de igualdad, ¿no? Como hacíamos en el ejemplo. Salaries.emp número igual a employees.emp número. Pero en realidad yo puedo combinar tablas con cualquier atributo, ¿cierto? Comparando un atributo de una tabla con un atributo de otra tabla. A esto lo vamos a llamar la condición implícita. ¿Por qué es necesario? Porque de lo contrario, entonces lo que yo voy a tener es un producto cartesiano. Ya sabemos que un producto cartesiano es la combinación de todas las tuplas y eso además de ser un volumen de información muy alto, pues tiene un poco de información ahí que es inválida, ¿cierto? Que es no válida. De no usarse, que es lo que especificamos aquí, la condición de enlace, el resultado de la consulta será un producto cartesiano de las tablas involucradas. Entonces miremos a manera de ejemplo. Lo voy a hacer con la tabla más pequeña que es la tabla de departments, ¿no? Select asterisco from departments. Hay 9 departamentos. Supongamos que yo voy a hacer select asterisco from departments D1, departments D2. Entonces, ahí estoy haciendo una consulta, ¿cierto? En la que voy a traer la información de departments renombrada como D1 y departments renombrada como D2. Si yo no le pongo una condición, entonces, ¿qué me va a traer? La combinación de todas las tuplas. Es decir, que si hay 9 departamentos, pues me traerá
9, como por 9, como 81 registros. ¿Cierto? 81 registros justamente. Es decir, pues, ¿qué me trae? D1 combinado con todos los departamentos, D2 con todos los departamentos y así sucesivamente. Eso es un producto cartesiano. Cuando yo pongo una condición implícita, esto es una consulta cualquiera, pues que no tiene sentido, es por lo que la tabla es pequeña y me permite mostrarles. Yo digo where D1 punto depth número sea igual a D2 punto depth número. Entonces esa es una condición implícita, ¿cierto? Una condición de enlace. Ahí ya me salen pues solamente las 9, ¿no? Cada uno con la que corresponde. ¿Vale? Si yo quisiera mostrar, por ejemplo, cuando tengo varias tablas, si yo quisiera mostrar solo los atributos de una de las tablas involucradas, entonces al asterisco le antepongo el nombre de la tabla. Yo digo D1 punto asterisco, es decir, me va a mostrar solo los campos, todos los campos de la tabla D1 y no me va a mostrar los de la tabla D2. ¿Ok? Es importante la condición implícita o condición de enlace. Vamos a resolver algunos ejemplos. Estos ya los pueden resolver ustedes desde el comienzo. Entonces, voy a cerrar aquí un segundito la cámara. Para poder respirar. Resuelvan por favor el ejercicio 32. Generar un listado con el número, apellidos y nombres de los empleados junto con el cargo que tiene o que ha tenido. Recuerden que los cargos están en la tabla títulos. Manos a la obra.
Profe, el remozamiento de las tablas es con solamente espacio. Sí. Porque estoy desfasado. Estaba viendo aquí el cronograma del curso y no sé en qué momento me desfasé. Hoy deberíamos estar en práctica calificable 1. No sé en dónde se me fueron las luces, porque todo venía bien. Aquí fue el parcial.
Aquí introducción a SQL. Aquí vemos la solución del parcial y empezamos con SQL. Yo creo que ahí me desfasé. Bueno. Estaba viendo que la próxima semana ya nos toca práctica calificable 1. Uy, Pero que ¿cómo hemos así? visto de SQL. Se empieza a hacer en la clase, pero normalmente no alcanzamos a terminar en la clase, o sea que lo terminan en el transcurso de la semana. Profesor, ¿la práctica es individual? Normalmente es en equipos. Y sobre todo ahora que estamos en virtualidad, que ustedes todo lo hacen en equipos, así uno no diga que es en equipos. Uy, fuertes acusaciones. No, no una acusación, es simplemente un análisis de la realidad, un análisis del entorno. Prueba metodologías ágiles. ¿Puedo aumentar qué, perdón? Profe, ¿y el proyecto? ¿Qué fechas tiene para el proyecto? Del proyecto yo ya hablé esta mañana cuando comencé con los que estaban a tiempo. Fechas, profe, fechas. Las fechas Y están los que no estamos en desarrollo. Las fechas, los que no están en desarrollo, entonces tienen que decirme si van a hacer un grupo aparte o se van a juntar con alguno de los de desarrollo. Porque si van a hacer grupo aparte, yo les tengo que dar un enunciado de proyecto. Profe, ¿para qué fecha del proyecto? Qué pena. La sustentación y entrega final es para el 15 de diciembre. ¿Hay que entregar un avance antes de llegar hasta allá? Sí, señor. ¿Qué fecha, por favor? No, pues todo depende de que hoy confirme con el profesor de desarrollo del proyecto, entonces ya con base en eso defino las fechas preliminares. Bueno, Profe, ¿usted me puede meter a un grupo? Yo no lo puedo meter a un grupo, usted tiene que mirar a ver quién, promocionarse a ver quién lo recibe. Entre su grupo de amigos, ¿quién quiere estar ahí con Giancarlo? prefiero la muerte. Por ejemplo, Brian Bedón, que es tan pana suyo, ¿no será que lo recibe? A él lo recibo, pero a machete. Joder. Profe, ¿cuánto es el mínimo de integrantes? De 4. Máximo. Mira, que Verónica también dice por ahí que lo puede recibir. O si no, los que no están en desarrollo, uno hagan un toldo aparte. Yo les doy un proyecto solo de bases de datos. Pero me mandan un correo diciéndome, somos fulano, sutano y mengano, que vamos a hacer un grupo aparte de solo bases de datos. Entonces me mandan el correo y yo a vuelta de correo les doy el enunciado. Por ahí veo entonces que se está formando un grupo con Weisman, Robinson y Giancarlo. ¿Y Lara? Bueno, tenemos solución del ejercicio 32. Vamos a hacer una modificación al cronograma entonces, porque para poder ajustar que estoy desfasado ahí en tiempo, vamos a hacer lo siguiente, muchachos. No vamos a hacer la práctica calificable 1 la próxima semana, sino que la vamos a hacer dentro de 15 días. ¿Ok?
Y la próxima semana acabamos con la muelita que me va a quedar faltando hoy y vemos lo de consultas anidadas y correlacionadas, que eso no es tan largo, entonces lo alcanzamos a ver en esa clase. Y con eso quedamos listos para hacer práctica calificable de lo visto de SQL en 15 días. Y ya ahí nos acomodamos. Solución del ejercicio 32, ¿quién la tiene? ¿Ponemos a girar la ruleta? Profe, yo creo que yo la tengo. Ándela pues. Ahí se le envía un mensaje, profe. Uy, mire, no, pensé que había caído, por un pelo no cayó usted aquí en la ruleta de todas maneras. Edwin. Vamos a llevarnos la solución de Edwin para revisarla ya en el PG Admin. Profe, ahí sí tengo una pregunta. Es que el ejercicio no lo decía, pero uno al final puede agregarle un order by para que quede organizado. Sí, no está de más. No bueno. Está mal. Entonces el enunciado dice así, vamos a recordarlo. Listado con número, nombre y apellidos de los empleados junto con el cargo que tiene va tenido. Entonces, número, first name, last name, título, ok. From employees, títulos TI, bien. Where emp número igual a ti.emp número. Listo, está bien. Creo que aquí títulos está mal escrito, una sola T. Creo que una pregunta, ahí no tuvo que, ahí no voy a necesitar hacer agrupaciones, ¿o sí? No, o sea, no requiere group by. Pero no estamos usando funciones de resumen, ¿no? El group by normalmente es cuando uno usa cualquiera de las funciones. ¿Están de acuerdo todos con la solución que nos mandó Edwin? ¿Dudas, inquietudes, comentarios, sugerencias? Chitos, papas, gaseosa. Sebastián también nos había mandado una solución. Revisémosla aquí rápidamente. Select, employees, número, first name, last name, título, from employees, título de where, employees.número, título, ok, la misma. Perfecto, muy bien. Vámonos entonces con el 33. ¿Ya alguien lo tiene? Generar una lista alfabética, ahí sí ya nos están indicando un ordenamiento, con los departamentos y el nombre de sus gerentes, una lista alfabética con el nombre del departamento. Si es que hay nombre, sí hay nombre de departamento. Generar una lista alfabética con los departamentos, es decir, el nombre del departamento y nombre de sus gerentes, junto con la fecha de inicio en el cargo, en orden cronológico por cada departamento. Es decir, ordenar por departamento y en cada departamento en orden cronológico. No sabía. Por eso.
Señor, ¿están hablando? Los gerentes son empleados, ¿no? Entonces está en la tabla de empleados. La segunda entregable, pues ya me cuento, se llama un Sí, eso es como casi que la clase antes del parcial. O sea que el parcial es el 7 de diciembre. O sea, es como el 30 de noviembre. O sea, los 15 días de la primera. El 7 de diciembre. Ah, mentiras. 8 de diciembre el parcial. Nos cae miércoles festivo. Verifiquen ahí. Porque fue 7, 8 días la película. Verifiquen fecha de diciembre. Pero es que tierra de usted no van a apartar mucha. Miércoles, sí. Sí, el parcial es el miércoles festivo 8 de diciembre. No, pues, no Y con el guayabo encima, profe. Uy, no. Es que si es 7 de diciembre es una fiesta religiosa, ¿por qué van a amanecer con guayabo el 8 de diciembre? Porque es que el alcohol es santo, profe. Ayuda a purificar el alma. Buena respuesta. Sí, ha sido confirmado. Listo, tenemos solución del 33. El 7 está prohibido estudiar y trabajar. Dice Roy, sí, efectivamente, el 7 no estudien, porque ustedes pueden tener el examen preparado para el 6 y ya el 8 lo presentan, y el 7 no estudia. Si usted va a dejar para estudiar el 7, papá, no alcanza.
El 8 es para bendecir al Señor. El 8 usted bendice al Señor ofreciéndole todo su conocimiento que está plasmando en el parcial. El primer tema es básicamente fue la construcción del esquema, así crear las tablas. A veces, ¿qué es lo que yo hago en el parcial? Yo les doy el esquema, casi todo el esquema, así como estos datos, y les dejo una tabla sin crear. Y se las pongo a crear en el examen, y a que le metan los datos a esa tabla. Pero la parte, digamos, el núcleo del examen, realmente el peso es en las consultas, eso es lo que más es lo que... Giremos la ruleta a ver quién sale aquí. Giancarlo Enríquez Revelo. No, pero no la supe hacer. Bueno. Entonces, vamos a hacerla entre los dos, pues. Prenda el micrófono para que me conteste. Dice, generar una lista alfabética con los departamentos, nombre del departamento, nombre de los gerentes son empleados, o sea que los nombres de los gerentes salen de la tabla empleado, junto con la fecha de inicio en el cargo, el hire date. Esa fecha de inicio en el cargo, inicio en el cargo como gerente, es decir que necesito la tabla Dev Manager también. Aquí necesito 3 tablas. Departments, que es donde está el nombre del departamento. Employees, donde está el nombre de los empleados que son gerentes. Y Dev Manager, que es la tabla donde sé qué empleado ha sido gerente de departamento. ¿Ok? Entonces vámonos por partes. Select. Nombre del departamento. ¿De qué tabla lo saco, Giancarlo? Giancarlo, no voy a aplicar la técnica de Harold, que empieza a caérsele el sonido cada vez que yo le pregunto. ¿Dónde sacó qué, bro? El nombre del departamento, ¿de qué tabla sale? De Department. De Departments, muy bien. En la tabla de Departments, ¿qué atributos tengo? DevName. Entonces, departments.devName. Voy a hacerlo con renombramiento de tablas de una vez para que no me quede tan largo. Entonces, d.devName. Listo. Necesito nombre y apellido de los gerentes y los gerentes son empleados. Es decir, que eso lo saco de la tabla Employees. Lo voy a renombrar como ¿cómo es? First name simplemente, ¿no? First name. Last name. Por eso aquí lo estoy escribiendo. No se me acelere, ahí va. Nombre y apellido de los empleados. La fecha de inicio en el cargo. La fecha de inicio en el cargo como gerente está en la tabla Dev Manager. Entonces la voy a renombrar como DM. DM.hire date. Listo. Entonces ahora sí, ¿de dónde sale toda esta información? Entonces esto sale de Departments, que la renombré como de Employees,
que la renombré como E, y de Dev Manager, que la renombré como DM, ¿sí o no? Ahora viene la condición implícita, tengo que enlazarlo todo, tengo que enlazar Departments con Dev Manager y Dev Manager con Employees, para que quede todo enlazado. Entonces, where departments.dev número sea igual a dm.dev número, ¿cierto? Ahí quedan enlazadas esas dos. And dm.dev número, perdón, dm.emp número, el número de empleado de ahí. Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué ahí en el select, cuando va a sacar la fecha como, es la fecha de inicio, creo? Sí, porque eso sí, no es hire date, es from date, ¿no? Sí. Tienes razón, sí. Hire date es la fecha de contratación que está en employees. Gracias, Verónica. Es from date. dm.emp número. Si lo hubiéramos ejecutado, sí me iba a salir error porque en Dev Manager no hay un hire date, ¿no? dm.emp número debe ser igual a employees.emp número. Esa es la condición implícita. Ahora hay condiciones explícitas propias de la consulta. Un nombre, no hay condición. Es decir, no hay cláusula, no hay otras cláusulas condicionales para web, más allá que las condiciones de enlace. Ok. ¿Qué más me piden? Me están pidiendo que lo ordene alfabéticamente por departamento, order by d.depName, ¿cierto? Y que en cada departamento sea cronológico, en orden cronológico. Entonces, el segundo criterio de ordenamiento va a ser dm.fromDate. Y listo. Entonces, revisemos qué vamos a mostrar. Nombre del departamento, nombre y apellido del empleado, pero no de cualquier empleado, sino de los empleados que están asociados como gerentes de departamento en Dev Manager, ¿cierto? Y voy a mostrar la fecha de inicio en el cargo como gerente. Eso sale de la tabla de Departments, que es de donde viene el nombre del departamento, Employees, donde viene el nombre y apellido de los empleados, y Dev Manager, que es donde viene la fecha de inicio como gerente. Y es la que me asocia a las otras dos. Condición de enlace, el número de departamento debe ser igual al número de departamento de Dev Manager, y el número del empleado de Dev Manager debe ser igual al número del empleado de la tabla empleado. Ordeno por departamento y luego dentro del mismo departamento ordeno por la fecha de inicio en el cargo. Es decir, ordeno por orden cronológico. Y listo, entonces me sale primero alfabéticamente por nombre del departamento y dentro del mismo departamento ordenado cronológicamente por inicio en el cargo. Es decir, que en servicio al cliente, un gerente fue Tony Butterworth desde el 1 de enero de 1985, luego Mario Yarratana desde el 17 de octubre del 88 y luego Chauvin Spinell desde el 8 de septiembre del 92. Y luego Yukan Whitman desde el 3 de enero del 96. Y así para cada uno. ¿Alguna pregunta con respecto a ese ejercicio? Bueno, aquí me adelanté, igual que el anterior, pero con los nombres de departamento. El anterior era sin nombres de departamento, pues. Ni modo. Hice el 33 y el 34 de una sola. La diferencia es que en el 33, si no hubiera necesitado el nombre del departamento, solo necesitaría dos tablas, Dev Manager y Employees. Y en la 34, en la que me piden nombres de departamento, pues tengo que agregar la tercera tabla, el Departments. Ok. Entonces, miren que en esta solución, que tengo tres tablas, pues necesito dos condiciones de enlace. Una de la primera tabla con la segunda y otra de la segunda con la tercera, ¿no?
Es decir, que en realidad las condiciones de enlace serán la cantidad de tablas menos una. ¿Cierto? 3 tablas, 2 condiciones de enlace. 2 tablas, 1 condición de enlace. 5 tablas serán 4 condiciones de enlace. ¿Vale? ¿Preguntas hasta allí? Bien, entonces, para la próxima semana quedamos en que pues continuamos la muelita que me quedó faltando, que es entrar a trabajar ya propiamente con la operación join, ¿cierto? Y expresiones aritméticas. Hablaremos de la cláusula update y delete, que eso es muy rápido. Y entraremos a hablar de vistas, que es el tema que sigue. Y con eso estamos listos para hacer dentro de 15 días la primera práctica calificable. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, repasen. Es importante que esto lo estén repasando. Recuerden que esto es como montar bicicleta. Entonces, la primera vez que se montó en la bicicleta se dio contra el mundo. Necesitó las 2 rueditas de los lados. Pero en la medida en que lo fue haciendo, fue soltando. Lo mismo. Esto es como montar bicicleta. En la medida en que usted va soltando, en la medida que va haciendo ejercicio, repita los que ya hemos hecho sin mirar la solución y luego compara, porque en la medida en que usted lo hace y lo hace, él va desarrollando la lógica, porque esto es pura lógica, es pura lógica. Entonces, casi que lógica de programación. Entonces, esa ya ustedes la tienen. De hecho, hay que desarrollarla en función de las consultas. No siendo más, apreciados estudiantes, pues los dejo para que vayan y almuercen, los que todavía están acostados se levanten y vayan a desayunar. Y nos vemos nuevamente la próxima semana.